Bueno, muy buenas a todos. En un episodio más del Instituto Juan de Mariana. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Gareth Edwards, que es jurista, abogado y es director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad, que es uno de los grandes think tanks liberales de Argentina, el más importante y uno de los más importantes y más destacados de toda Hispanoamérica. Garrett, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Es un verdadero placer siempre estar con los amigos del Juan de Mariana. Bueno, y el motivo por el cual estamos haciendo hoy este especial es ni más ni menos que el decreto de liberalización económica que acaba de aprobar el gobierno de Javier Milei el pasado miércoles. Anunció un decreto que desde mi punto de vista es absolutamente histórico, inédito, carece de precedentes y cuyo objetivo es darle la vuelta como un calcetín a la economía argentina. Se trata de un decreto muy amplio, muy prolijo, porque ni más ni menos que incluye la derogación de 300 leyes y regulaciones de todo tipo y nace con el objetivo de, básicamente, como bien comentaba el presidente Milei, de quitarle el Estado de los hombros de los argentinos después de tantos años y tantos años de peronismo. El objetivo de este programa es abordar las claves de este decreto y algunas de las modificaciones que introduce, todas ellas muy, pero que muy sustanciales, porque el objetivo que tiene el gobierno de Milei es relanzar la economía argentina y relanzar también la creación de empleo para volver a crecer y volver a generar riqueza. El objetivo en última instancia del gobierno de Milei, tal y como ha insistido en repetir siempre que ha tenido ocasión, es que Argentina vuelva a ser una potencia económica de primer orden. A veces se olvida, es que Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace apenas un siglo. Tanto es así que los españoles, que entonces éramos enormemente pobres y además posteriormente entramos en una guerra civil, íbamos a Argentina, emigrábamos a Argentina de forma masiva y allí nos acogían y nos acogieron de forma absolutamente maravillosa para buscarnos la vida, para lograr una vida mejor y para lograr progresar. Bueno, tanto es así que la renta per cápita de Argentina era equiparable a la de Estados Unidos. En Argentina se ganaba de sueldo medio incluso más que en París y que en otros muchos países de Europa y desde luego mucho más que en España, pero llegó el malvado y maldito peronismo, el socialismo populista de corte fascista, porque hay que recordar que Perón, que era militar, se inspiró en el modelo fascista de Mussolini y lo exportó, se lo llevó consigo a Argentina y allí lo implantó y consiste básicamente en una economía profundamente proteccionista a nivel comercial, profundamente mercantilista a nivel económico, es decir, una economía que limita y dificulta enormemente la libre competencia, es decir, que subsiste a base de clientelismos de todo tipo, clientelismo empresarial, clientelismo sindical, clientelismo electoral, clientelismo a base de subsidios, con una fuerte carga fiscal, un gasto público absolutamente disparatado. Prueba de ello es que Argentina lleva décadas registrando déficit fiscal. Ese es el origen precisamente de la enorme inflación que ha sufrido Argentina en los últimos años. Y como digo, Javier Milei, pues en estos 15 días que apenas lleva al frente de la presidencia argentina, está llevando a cabo un plan de choque, el mismo plan de choque, por cierto, que prometió cuando estaba en campaña. A veces nos sorprendemos, pero es que Milei, yo siempre lo he dicho, es un político atípico por muchas razones. En primer lugar, porque no es político de profesión, es outsider. No viene de la política, no, ni siquiera tenía una estructura partidista. Y en segundo lugar, porque dice la verdad, tiene la mala costumbre de decir la verdad a su electorado, y de hecho solo hay que ver y revisar el discurso, el primer discurso que dio como presidente del gobierno, en donde lo que hizo fue un diagnóstico crudo, pero al mismo tiempo certero de la realidad argentina, diciendo
esa frase que para mí ya se ha convertido en mítica. No hay plata, no hay dinero y por lo tanto hay que hacer ajustes. Y lo increíble de Milei, su capacidad de convicción, de explicación, es que al decir no hay plata, los argentinos que estaban allí congregados, miles y miles de argentinos que acudieron a la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la República, gritaban y coreaban no hay plata, no hay plata. Es decir, eso es lo que supone el cambio cultural que ha experimentado Argentina con Javier Milei. Pero como digo, no solo es atípico porque es outsider y dice la verdad a sus electores, al menos de momento, sino que además es atípico porque cumple las promesas que hizo en campaña. Él dijo que iba a liberalizar la economía, está liberalizando la economía. Él dijo que iba a hacer un ajuste fiscal sustancial, está llevando a cabo un ajuste fiscal sustancial. Él dijo que iba a acabar con los privilegios de la casta política y sindical y es justo lo que está haciendo. El decreto de liberalización económica de Javier Milei va precisamente en esa línea. Y hay simplemente por recordar, en estos 15 días, el golpe de timón que el presidente argentino le ha dado al conjunto del país, simplemente repasar algunas de las medidas sustanciales. Por un lado, devaluación del peso para que el precio del peso se aproxime al valor real de mercado, un ajuste presupuestario equivalente a 5 puntos del PIB para acabar con el déficit, que es la raíz de la inflación, reducción de ministerios de la estructura estatal, fuerte recorte del gasto público, reducción de subvenciones, suspensión del gasto en publicidad, guerra total a los ñoquis, que ahora Garrett nos explicará lo que es. Los ñoquis son funcionarios que cobran, pero no van a trabajar y hay, efectivamente, y hay además me gustaría que comentásemos si es cierto la cifra que se baraja. No se sabe cuál es el número de ñoquis específico en Argentina, pero se calcula entre 1 millón y 1,5 millones, es decir, un tercio del empleo público argentino serían ñoquis. Y luego, ya para terminar, un protocolo contra la violencia sindical. El que corta el tráfico no cobra prestaciones y el que la hace la paga. Los sindicatos violentos van a tener que hacer frente a los desperfectos y a los daños que se generen al conjunto de la población. Y, como digo, esto solo en la primera semana de gobierno, además de algunas medidas de carácter financiero para tratar de desactivar la bomba de relojería que dejó en herencia el gobierno de Alberto Fernández y de su exministro de Economía, Massa, en el Banco Central argentino. Pero es que esta segunda semana, como digo, la clave es este proyecto de decreto que ya ha entrado en vigor y que, como digo, bajo el título de Deróguese, en alusión al terrible y desastroso lema de exprópiese de Hugo Chávez, pero al lado contrario, Hugo Chávez es el mal, Javier Milei es el bien, pues bajo ese lema de deróguese, ni más ni menos que 300 leyes y regulaciones que van a decaer o van a ser modificadas para liberar la economía argentina del peronismo. Una vez hecho este resumen inicial, Garrett, entremos en materia. Mi primera pregunta es que nos hagas un poco la valoración de este decreto. ¿Qué te parece y por qué es necesario? Pero, Manuel, envidiable repaso el que hacías, más actualizado y con más conocimiento que muchos argentinos, debo decir, para ponernos bien en foco en lo que es este... A ver, en la Argentina le decimos el DNU, ¿no? Es lo que uno va a encontrar si abre cualquier tapa de cualquier diario, porque son las siglas de lo que históricamente en la Argentina se conoce como decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, nacen de manera constitucional con la reforma de 1994, que fue la reforma más reciente, la última que tuvo la Constitución argentina, y que puso en un inciso de un artículo, el artículo 99, inciso 3, una excepción a lo que es la lógica del funcionamiento de los tres poderes, en este caso de las atribuciones del presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo, que marca, como corresponde, que
el presidente de la nación no puede legislar, lo cual es lógico, sí, porque eso le corresponde al poder legislativo. Pero a renglón seguido en este inciso dice, pero cuando hay necesidad, cuando hay urgencia, va a poder hacerlo mediante decreto, va a tener que fundarlo, va a tener que justificarlo, puede hacerlo sobre todas las materias, excepto 4 materias. Esto es clave para tenerlo en cuenta de por qué a lo mejor hay cosas que uno pensaría quizá Milei quiere modificar o ha dicho que va a modificar, pero no están en este DNU, que son los temas tributarios, los temas penales, los temas de partidos políticos y los temas de régimen electoral. Eso no puede modificarlo Milei por decreto, eso tiene que pasar sí o sí por el Congreso, es decir, hay un montón de cosas que Milei está empujando que todavía no están en la agenda formalmente. Le hace, por ejemplo, boleta única de papel al momento de las elecciones, le hace discusiones sobre el impuesto a las ganancias o lo que sería un impuesto a los ingresos y impuesto a los réditos. Pero bueno, lanza esta semana, como decías vos, Manuel, finalmente este mega DNU que toca un montón de cuestiones y que a un amigo, ahora diputado nacional, Alejandro Bongiovanni, le cambiaba la terminología, que me parece que es muy apropiado, porque en general se ha hablado de decreto desregulador o de la desregulación, pero él lo marcaba con un neologismo que, a ver, es bastante reciente, digamos, es de la última década, la deslegislación. O sea, estamos con un Milei que no solo está pretendiendo simplificar la regulación en la Argentina, sino que con ese drogues, Emanuel, que vos rescatabas, pretende deslegislar en aquellas áreas en las cuales el kirchnerismo y el peronismo en estos últimos 20 años ha profundizado con sus garras y ha complicado el panorama con esas supuestas soluciones que decían traer para problemas que muchas veces en realidad habían generado ellos originalmente, la gran mayoría de índole económica. Milei entonces genera este decreto, un decreto que ya se publicó en el boletín oficial, que en el momento en el que estamos charlando todavía hay una discusión sobre la fecha de entrada en vigencia, porque la normativa argentina marca que si no dice el decreto cuándo entra en vigencia, se cuentan 8 días desde su publicación en el boletín oficial, en lo que sería la Gaceta Oficial en la Argentina. Esto Milei ya dijo que lo van a corregir, lo van a aclarar para que quede bien marcado que su vigencia es inmediata, es decir, probablemente cuando nos estén escuchando esto ya haya entrado a regir en la Argentina y se dispara un proceso que después si querés podemos charlarlo, Manuel, que tiene que ver ya con la cuestión de cómo va a funcionar y de las preguntas que se abren. Yo creo que hay en el análisis primario por lo menos 2 puntas. Una jurídica, técnica, específica, otra atada ahí a lo económico, y la cuestión política y de mensaje que lanza Milei con todo esto. Porque Milei viene a cumplir con creces, o por lo menos a intentar cumplir con las promesas de campaña. Vos lo decías, Manuel, es probablemente uno de los pocos presidentes en tiempos recientes que dijo, voy a hacer esto, y en este caso el hacer esto era pasar por el mal trago, tener que aceptar que la Argentina se ha empobrecido en estas 2 décadas y que le toca recorrer ese camino de sinceramiento de ese empobrecimiento para luego, tomando las medidas correctas, retomar la senda del crecimiento, la senda de la prosperidad, esa de la cual hace ya muchas décadas la Argentina se alejó, y lo hace con algo, con este decreto, que va a tener una discusión social, ya la está teniendo, va a tener una discusión política, va a tener una discusión jurídica, y que prima facie puede ser que esa discusión lo lleve al decreto al fracaso, es decir, que no se pueda terminar aplicando porque haya trabas o obstáculos. Pero Milei, Manuel, pone blanco sobre negro y fuerza una discusión y un debate que en la Argentina no se estaba dando. Lo primero que sucedió apenas se conoció el decreto fue que muchos que durante años se han beneficiado con los privilegios que se le ha otorgado mediante la normativa, salieran a defender las normas y quedaran expuestos en esa defensa de sus propios cotos de casa. Sí, tenemos, por ejemplo, a los empleados del Banco Nación que salieron a marchar por el Banco Nación. Tenemos las quejas de los sindicalistas que no quieren perder sus espacios de poder. Tenemos, por ejemplo, el monopolio de las agencias de turismo, ¿sí? Que dicen, no, queremos mantener nosotros
nuestro monopolio, queremos que nadie pueda competir con nosotros. Y eso como uno solo de tantos ejemplos. Y te paso de nuevo la palabra porque te veo ahí ya anotando como para seguir por algunos lados. Totalmente. A ver, Garrett, es que yo creo que desde mi punto de vista hay que poner sobre el tapete 3 datos importantes para que todo el mundo lo sepa. En primer lugar, Milei además lo ha explicado de forma absolutamente clara y diáfana. Me ha sorprendido mucho la reacción por parte de la izquierda argentina y también la izquierda internacional, también aquí en España. Ya sabes, Garrett, que yo pienso que, por desgracia, España es la nueva Argentina de Europa. Nosotros nos estamos argentinizando. Mientras vosotros estáis saliendo del hoyo, nosotros nos estamos metiendo en el hoyo. A veces ha sido culpa nuestra. Nosotros en ocasiones hemos exportado muchas malas ideas o muchas personas con malas ideas al resto del mundo. Hay que hacerle mea culpa desde la Argentina de lo que sale del resto. Nosotros también, y pido perdón por ello, porque también hemos asesorado, algunos españoles han asesorado de forma tremendamente equivocada algunos regímenes, como por ejemplo Venezuela, Ecuador, etcétera. Entonces, dicho lo cual, ¿cuál es la situación económica argentina? A ver, para empezar, la situación económica argentina es absolutamente dantesca y en el decreto, en este decreto, entre otras muchas cosas, el preámbulo del decreto hace una explicación, un recorrido sobre la situación económica argentina. Pormenorizado, muy, muy claro. Totalmente. ¿Cuáles son? Que hace. Y de hecho, el propio presidente, el propio Milei, en su intervención, casi dedica la mitad de su intervención a analizar cuál es el diagnóstico. Y entre otras cosas, dice, por ejemplo, que en los últimos 12 años el PIB per cápita, es decir, la renta per cápita, ha caído en Argentina un 15%, en un contexto en el que la inflación acumulada ha sido del 5.000%. Y eso demuestra que el país está sumido en la estanflación, que es el peor de los mundos posibles. Estanflación es estancamiento, recesión económica acompañada de inflación. Es decir, para que nos entendamos, un empobrecimiento masivo e intenso de la población. En segundo lugar, ¿por qué surge este decreto? Porque la libertad económica brilla por su ausencia en Argentina. De hecho, el último informe del Fraser Institute ubica a Argentina como uno de los países con menor libertad económica del mundo, a la altura de Libia, Irán, Yemen, Sudán, Siria, Zimbabue y Venezuela. Es decir, está en el subsuelo de la libertad económica y eso es lo que explica precisamente. Por eso hace pocas semanas viajaron del Fraser Institute a presentarlo en la Argentina, así para marcar el ejemplo, ¿no?, de lo mucho que había caído el país. Efectivamente, y por eso por eso precisamente está en esta situación de profundo empobrecimiento. Y el tercer punto que tú estabas comentando, Garrett, que es el tema de la casta. Es decir, todo este decreto, a diferencia de lo que se suele aducir tanto por parte de la izquierda argentina como de la izquierda española e internacional, no, esto lo está pagando el pueblo. Pero vamos a ver, si lo que está haciendo Milei con este decreto es quitarle el poder a los políticos para dárselo de nuevo a los individuos. Lo que está eliminando son privilegios absolutos y prebendas absolutas de la casta. La casta no solo son los políticos, la casta son los sindicatos subvencionados, que tienen un enorme poder, los funcionarios que no van a trabajar, los subsidiados que cobran, los ñoquis, los subsidiados que cobran una paguita y que no tienen tampoco necesidad de trabajar. Los empresarios que tienen una serie de privilegios y prebendas porque son próximos o amigos del poder político. Y así uno tras otro. Entonces, dicho esta aclaración, a mí lo que me gustaría, Garrett, es que nos explicases cuál es la realidad argentina, porque es de lo más interesante. Comentábamos, por ejemplo, por empezar con el tema de los ñoquis. ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Qué son los ñoquis? ¿Dónde surgen y cuántos hay? Bueno, hay una costumbre, Manuel, que yo no sé si se da en España. A ver, la gastronomía argentina tiene mucho de la comida española y mucho de la comida italiana, que fueron los dos grandes grupos que durante el siglo XX vinieron para la Argentina, principalmente en las posguerras y durante las guerras, ¿no? Entonces se generó una costumbre en la Argentina que es muy típica, que cualquier argentino la conoce, más allá de que se siga haciendo o no se siga haciendo con asiduidad, que es los días 29 de cada mes, las familias en sus casas
hacen ñoquis y comen ñoquis, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una comida barata por los ingredientes para hacer, era una comida muy conectada con las familias italianas que se habían mudado a nuestro país. Entonces los 29 se comen los ñoquis y además la familia ponía el platito de madera y debajo del platito de madera cada uno de los invitados, cada uno de los comensales dejaba un billete, ¿sí? Un billete pequeño, simbólico, una suerte de ayuda a la familia para poder costear esa comida, esa cena, ese almuerzo. ¿Cuál es el tema? Los ñoquis se comían entonces una vez al mes, ¿sí? Los días 29. Y los empleados y funcionarios públicos que no iban a trabajar pasaban una vez al mes a cobrar, ¿sí? A llevarse el dinero. De ahí fue que culturalmente se le empezó a decir ñoqui a aquel que no iba a trabajar, que estaba empleado por el Estado y que una vez al mes aparecía como los ñoquis a llevarse su paga, a llevarse su dinero, ¿sí? La cantidad de ñoquis, Manuel, es imposible de calcular porque están los ñoquis que tienen un vínculo, digamos, de carácter permanente con el Estado, es decir, que están en la planta, que han pasado los años, que eso sí están claramente registrados, que aparecen en las estadísticas. Y luego están aquellos que a lo mejor tienen solamente un contrato, es decir, se los ha contratado en algún momento para alguna actividad, esos contratos en ocasiones hay procedimientos más claros, en ocasiones hay procedimientos menos transparentes con respecto a las contrataciones del Estado, según sea a nivel federal, según sea a nivel provincial o según sea a nivel municipal. Entonces, ahí la cantidad de ñoquis, ¿sí? Va quizá incluso más allá de ese 1,5 millones que vos mencionabas, Manuel, y se conecta con los cálculos que en ocasiones ha hecho la Fundación Libertad, en ocasiones también ha hecho el amigo Roberto Kachanowski, que tiene que ver con ese porcentaje que trabaja en el sector privado, que es muy pequeño en relación con ese porcentaje que recibe un cheque todos los meses del Estado, ya sea que reciba ese cheque porque tenga algún plan o ayuda social, ya sea que reciba ese cheque porque trabaje para el Estado en alguno de sus niveles, ya sea que reciba ese cheque porque es un jubilado o un pensionado del Estado, pero es esa pirámide de la que siempre se habla en la Argentina que es insostenible de, a ver, es como si tuviéramos 3 perros dálmata que están arrastrando, ¿sí? Un castillo gigantesco detrás que lo tienen que sostener y llevar a lo largo del camino esos 3 perritos dálmata. Es algo insostenible el gasto del Estado y por eso Milei, que ya se venden las remeras, no hay plata. Esa frase que ha sido mundial y que incluso en inglés le ha gustado a los medios internacionales decir, there's no money, ¿no? Se acabó, no hay más. Esto es muy importante porque una de las medidas que aprobó Milei en materia de empleo público es exigencia de presencialidad. 100% de los empleados públicos tienen que trabajar presencialmente, tienen que volver a las oficinas y trabajar presencialmente. Esto en España, cuidado porque pasa algo parecido. Desde la pandemia se instauró el teletrabajo Exacto. en buena parte del sector público. Pero la pandemia, señores, para el que no lo sepa, acabó hace 3 años. Estamos entrando en el año 2024. La pandemia acabó en el año 2021. Han pasado casi 3 años y los funcionarios siguen, muchos de ellos, en sus casas. Bueno, en Argentina era clamoroso. En Argentina llevaban en su casa sin necesidad de trabajar desde el inicio de la pandemia. Otro dato encima de la mesa. No solo exige la presencialidad del 100% de los funcionarios, sino que le declara la guerra a los ñoquis y va a poner en marcha auditorías internas para ver quién va a trabajar y quién no va a trabajar. Por lo tanto, el que no vaya a trabajar, el que solo vaya a cobrar y no trabaje, a la calle. Tercer punto importante con respecto al empleo público, que es, aparte de la presencialidad y esa auditoría interna, la no renovación de contratos que sean inferiores a un año. ¿Por qué? Porque hay tradición en Argentina de que cuando se producen elecciones y hay un cambio de gobierno, o directamente aprovechando las Entren todos, elecciones, vengan todos, que nos vamos, vengan pero los todos dejamos. y los colocan, los enchufan en la administración pública. Entonces, todos esos se van a ir a la calle y no van a ser renovados. Y por poner dos datos interesantes a modo de anécdota, pero que a mí me parecen especialmente relevantes con el caso de los ñoquis. Cuando Javier Milei asume el poder, llega a la Casa Rosada, que es la Casa Blanca, lo que sería la Moncloa, que la Casa Blanca en Estados Unidos, la Moncloa en España. Resulta que la Casa Rosada tiene 5.000 empleados, que ya tiene tela, 5.000 empleados. Pues bien,
700 de ellos se presentaron el mismo día en el que juró el cargo Javier Milei, pero no los conocía nadie. Casi le tuvieron que pedir Fueron el de carné a la repente. entrada. ¿Y usted quién era? No, yo trabajo aquí en Casa Rosada. Pero nunca había ido, nunca había ido. Otro dato que me gustaría que me confirmaras, Garrett. A ver, estamos hablando de 5.000 empleados en la Casa Rosada, pero yo he leído por ahí, bueno, en algunos medios, etcétera, que el Congreso de Argentina tiene ni más ni menos que, atención, 22.000 empleados. El Congreso. Eso es así. Eso es correcto, como decís, Manuel. El Congreso, recordemos que ahí tiene su propia normativa y ahí Milei tendrá las dificultades propias, ¿no? Si quiere meter mano para poder reducir esa planta por la cuestión de la división de poderes. Pero en una época había ya fallecido, ¿no? Hace algunos años, falleció durante la pandemia, un senador de izquierdas y vinculado con el peronismo muy conocido, que terminó siendo a la postre embajador en Europa, que era Pino Solanas, ¿sí? A lo mejor a algunos les suena, había sido director de cine en su juventud y demás. Y Pino Solanas tenía una cantidad de empleados que era monstruosa dentro del Congreso cuando era senador. Digamos que tenía, supongamos, como 40, ¿sí? Él solo. Tanto que en televisión, para marcar lo absurdo de que una persona tuviera 40 empleados siendo legislador, en vez de decirle Pino Solanas, le decían Pyme Solana, ¿sí? Pequeña y mediana empresa, porque realmente tienen pymes funcionando allí dentro, no con la eficiencia y la eficacia que tendría una empresa en el sector privado, con grandes y grandes, ingentes cantidades de asesores. Es más, te doy un ejemplo que me parece paradigmático para ilustrarlo. En el Senado, en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, cuando están sesionando, tienen mozos, Manuel contratado, tienen mozos que le llevan el café y el agua, la botella de agua, a la banca. Sí, mientras están en la sesión, mientras están cómodos en la sesión. Sí, Mayordomos claro, en el, ma- mayor, ma- en el concepto español sería, o sea, tiene mayordomo. la Cámara de Senadores tiene mayordomo que va vestido con el traje de mayordomo, ¿sí? Y les alcanza el café y la botella de agua en la bandeja de plata, ¿sí? Debe ser una bandeja de acero, ¿no? Pero es realmente impresionante ese lujo, ese exceso y ese gasto, ¿no? Gigantesco por parte del Estado. Se conoció hace poco que las dos cámaras pagan todos los años en dólares, que son pocos los que hay dando vueltas en el sistema formal argentino, para que los legisladores tengan acceso a los salones VIPs en los aeropuertos. Es tremendo, es tremendo. Tremendo. Bueno, estos son los privilegios de la casta política, pero entremos con el tema de la casta sindical. Sí, Argentina es un país profundamente sindicalizado, donde los sindicatos tienen un poder enorme, absoluto, y donde, salen a la calle, están acostumbrados a salir a la calle, a cortar el tráfico, la circulación, generar caos, violencia, desabastecimiento, bloqueo, y tenían carta blanca. ¿Por qué los sindicatos tienen tanto poder en Argentina? Y me gustaría concretamente si nos puedes explicar cómo funciona el sistema de intermediación para el tema de la concesión de planes, porque tengo entendido que los sindicatos, como tienen, o sea, ejercen, por decir así, tienen una capacidad de intermediación que les permite movilizar a mucha gente que vive de subsidios para que acudan a las movilizaciones, porque en caso de que no acudan, tiene una especie de certificado de presencialidad que les podría permitir el eliminar el subsidio o la prestación a quien no obedezca sus órdenes. Esto es así. eso que decís, Manuel, es clave y se conecta con el otro eslogan político que instaló esta semana Javier Milei, que es el que corta no cobra, ¿no? Y con ese famoso protocolo antipiquetes, como lo llamó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Históricamente, desde que Perón asumió el poder en la Argentina, se le fue dando progresivamente más espacios, ¿sí?, a los sindicatos en el funcionamiento de lo que llamaríamos técnicamente el derecho trabajo del derecho del trabajo colectivo, ¿no? En la cuestión de cómo se vinculan en las negociaciones los gremios con las patronales.
En ese punto, en ese esquema de crecimiento de los sindicatos, se le fueron habilitando un montón de cajas, es decir, un montón de acceso a dinero y a fondos, principalmente uno de ellos, por caso, el de las obras sociales sindicales, es decir, el manejo de los fondos vinculados con los temas de salud que son siempre primordiales en cualquier país, como es lógico. Y también esa intermediación en las asignaciones de los planes y de los subsidios, que muchos han dado en llamarlo, ha hecho incluso el propio Milei cuando todavía no era ni siquiera legislador, los intermediarios de la pobreza, ¿no? Porque en definitiva es un reparto de las migajas que el Estado le da de manera clientelar a la gente para tenerla sometida y para tenerla adiestrada. Históricamente se sabe, se ha estudiado, se ha seguido que muchas de las movilizaciones y manifestaciones que se dan en la Argentina, como vos decías, Manuel, es con gente que es forzada, que es presionada para asistir a esos eventos y que cuando, por ejemplo, el periodismo les pregunta en vivo y en directo, ¿usted sabe por qué está aquí? ¿O por qué viene a manifestarse? ¿O cuál es el reclamo que usted está haciendo? La gente dice, no, no sé, a mí me trajeron, me dijeron que viniera, o repiten consignas que demuestran a las claras que no están allí porque realmente quieren estar allí, sino que más bien han sido forzados a estar en esa situación. Tanto se ve eso que muchas veces se da la triste imagen, Manuel, de que llevan a los niños, sí, a estas marchas y movilizaciones. Es decir, lo llevan casi como si fuera un escudo de protección para impedir que los muevan de ese lugar, poniéndolos en riesgo, ¿no? Obviamente, a los más chicos. Milei, que ha analizado esto, ha marcado con claridad que no quiere eliminar las prestaciones, por lo menos en este momento, las prestaciones de ayuda social, máxime que está tomando medidas que van a sincerar un montón de variables económicas, como decíamos, es decir, que la pobreza se va a notar más en los próximos meses en la Argentina. Entonces, no ha reducido estas asignaciones, sino que lo que quiere es transparentar los procesos y los mecanismos por los cuales esas ayudas llegan a las personas que tienen que llegar y no se pierden en el medio y no son utilizadas como moneda de cambio para que la gente vaya a manifestarse cuando en realidad no quiere manifestarse, cuando en realidad a lo mejor está de acuerdo con aquello mismo que está haciendo el gobierno. Eso se notó hace muy pocos días en la Argentina esta semana, cuando una movilización convocada por la izquierda, ya con el protocolo antipiquete en funcionamiento, tuvo una cantidad muy baja en comparación con lo que han sido manifestaciones en otras épocas y en otros momentos de la Argentina. Milei dice que quiere empezar a registrar quiénes son los que van a esas marchas y cortan las calles y le prohíben a los demás el libre tránsito, para marcar. Una cosa es peticionar a las autoridades y otra cosa es cometer delitos, ¿no? Por eso el que corta no cobra. Eso está muy bien, es decir, porque hay que respetar el derecho de los demás. Es decir, en ningún caso, a diferencia de lo que se ha dicho por parte de algunos analistas mal informados o malintencionados, es que se está vulnerando el derecho a huelga. No, el derecho a huelga existe y seguirá existiendo. Los sindicatos pueden seguir saliendo a la calle y los no sindicatos. Cualquier persona puede protestar libremente, siempre, pero respetando el derecho del resto a poder circular libremente. Y esto es muy importante. Y de hecho, el decreto incluye también algunas medidas antipiquetes para, por ejemplo, condenar y perseguir a los piquetes violentos que amenazan, amedrentan y coaccionan a los trabajadores que libremente quieren ejercer su derecho a trabajar y quieren ir a trabajar libremente. Y por lo tanto, eso, por ejemplo, lo persigue. O sea, son medidas para restarle poder a la mafia sindical o la casta sindical, en el sentido de que, como bien estabas comentando, tiene un enorme poder por esta capacidad de intermediación a la hora de conceder y retirar prestaciones y además porque están regados de dinero público de forma muy sustancial. Nos quejamos en España de que los sindicatos están subvencionados y es cierto, reciben subvenciones. Pues bueno, multiplicad eso, el dinero que reciben los sindicatos en España, por 10 o por 20 y ni siquiera se acerca al nivel de financiación pública que tienen los sindicatos en Argentina. Una ley que me gustaría, porque es que me llamó especialmente la atención. ¿Qué es esto de la ley de las góndolas? Mira, Manuel, Argentina tiene muchas leyes ridículas, muchas leyes absurdas.
En algún momento con el doctor Walter Castro en la radio siempre hemos dicho que se piensan que pueden resolver la inflación con una ley, ¿no? Casi como si uno pudiera prohibirla y de repente el problema se terminase. Bueno, la ley de góndolas, ustedes le llaman góndolas también en España a los estantes en los No, supermercados, ¿no? le llamamos, bueno, en España son góndolas, si no me equivoco, hace referencia a los A, sí, a las estanterías, a las a las estanterías, los estanterías de los anaqueles. supermercados y de los Exactamente, sí, comercios. Vale. exactamente. Porque fijémonos que en esa ley del kirchnerismo hasta definen lo que es una góndola, por si no queda claro. A ver, es un término coloquial muy común en la Argentina, pero marca primero que es una góndola, así arranca esa ley, ¿no? Diciendo una góndola es cualquier estantería, mueble u otro lugar donde se ofrecen productos en el supermercado. No es un chiste, ¿sí? Esto que estamos diciendo. La idea era controlar y regular en los supermercados toda la cuestión que está relacionada con los productos, sus precios, ¿sí? Y su ubicación. Manuel, esto no es un chiste. La ley de góndolas incluso marcaba, ahora derogada, ¿no? Por el decreto de Milei, de qué manera tenían que ubicarse los productos en el supermercado, supuestamente para proteger a los consumidores, porque los consumidores vieron que siempre para el legislador peronista el consumidor es alguien tonto, perdido, que no se puede defender por sí mismo. Entonces, no, los productos más baratos tienen que estar ubicados en determinado lugar del supermercado. No pueden estar los productos de una misma marca cerca de los de otra marca. Si faltan productos de determinada marca, no pueden superar determinado precio, porque también estaban las cuestiones de los precios, ¿no? Que se vinculan con otras leyes que también deroga mi ley, como la ley de abastecimiento, sí que era una ley muy antigua que el kirchnerismo revivió durante su mandato, que era una ley que permitía multar a las empresas y a los proveedores cuando había algún faltante de algún producto. Siempre la excusa del populismo, no, son las empresas malas que se están estoqueando y que están guardando el producto y por eso no lo quieren lanzar, cuando en realidad son las realidades de los principios económicos que generan que no sea rentable hacer ese movimiento por parte de la empresa. Pero bueno, esto también estaba vinculado con esta ley de góndolas que decía no, porque tiene que haber un porcentaje de productos regionales, tiene que haber un porcentaje de productos de pequeñas y medianas empresas, tiene que haber representación federal en los supermercados, las islas de exhibición y los exhibidores no tienen que estar pegados a los de las empresas más grandes, al espacio donde está la caja donde se cobra. Y demás cuestiones así de ridículas y O sea, absurdas. es una ley para donde te establece el comerciante qué tipo de productos, dónde tiene que colocar el producto. Es así, textual como lo estamos diciendo. A ver, por ejemplo, los productos nacionales producidos por micros y pequeñas empresas o por la agricultura familiar, campesina e indígena, esto es textual, ¿no? O por los sectores de la economía popular, deben exhibirse con una leyenda clara que diga compre mi pyme, ¿sí? Como si eso además fuera a generar mayor interés por parte de los consumidores al ir al supermercado, ¿no? Como si el cartel, que además hay que imprimirlo, hay que encargarse de ubicarlo, a lo mejor puede ir alguien a controlar que esté ubicado y si no está puesto, multen al supermercado, como compre mi pyme, como si eso fuera a resolver la problemática y como si eso fuera a alinear los incentivos de los distintos jugadores en el tablero, ¿no? Es terrible porque da buena cuenta de cuál es el grado de intervencionismo radical, absurdo, abusivo, desproporcionado del poder político en la vida del día a día de los argentinos y de los empresarios. Es decir, hasta el punto de que por ley se estipula cómo tienes que colocar el producto, las estanterías de tu comercio e incluso determinar la cartelería específica de marketing para identificar el producto y pues los típicas carteles de oferta que podemos ver en España en cualquier supermercado o tienda, eso viene regulado específicamente por ley y el comerciante o el empresario que no lo cumpla es sancionado. Otra cosa relacionada también con el tema del comercio, que me parece muy, muy significativo. Los precios cuidados. En Argentina ha existido desde hace mucho tiempo fijación de precios por parte del gobierno. El gobierno se dedica a fijar el precio de bienes y servicios, de cantidad de bienes y servicios, empezando por la energía, el transporte, que está
absolutamente subvencionado, es decir, el precio que paga el consumidor es muy inferior al precio real de mercado, pero claro, aquí la clave es que el político de turno, el populista, juega con lo que no se ve. El argentino, el ciudadano piensa, no, no, la energía es muy barata, el combustible es muy barato o el transporte es muy barato. Sí, es muy barato en teoría, porque en el fondo lo estás pagando por la puerta de atrás vía impuestos o vía inflación, con lo cual al final es enormemente caro. Hay bueno, esto, Milei ha decretado el fin de los precios cuidados, de la fijación, se prohíbe fijar precios por ley. El precio tiene que ser precio de mercado, ley de oferta y demanda. ¿Esto es así? Esto es así, Manuel, y tuvo además ya Milei cuando armó sus ministerios y sus secretarías, el hecho no solamente de la reducción, que había sido muy simbólico, más allá de que después uno tiene que ver en lo presupuestario cómo se termina reflejando, el hecho de que eliminó el rol del secretario de Comercio Interior. Si el secretario de Comercio Interior históricamente en la Argentina había sido el personaje designado para llevar adelante todos estos controles y estas regulaciones, en algún momento quizá uno de los más reconocidos, imagino, a nivel internacional puede haber sido Guillermo Moreno, ¿no? Ese Guillermo Moreno que se lo ha acusado mediáticamente y en alguna ocasión se lo ha investigado, lo digo en términos potenciales porque se enoja bastante Moreno cuando uno refiere esto, de tener armas en las reuniones que tenía con los comerciantes y los empresarios. Eso era por lo menos algo que decían, nunca se pudo corroborar a ciencia cierta más allá de los dichos de algunos personajes involucrados. Luego estuvo, por ejemplo, hasta hace poco, durante la gestión de Alberto Fernández, Matías Tombolini, ¿sí? Que también está siendo muchas veces sindicado. Habrá que ver si la justicia lo termina investigando con el tema de las importaciones, ¿no? Y los permisos para importar en la Argentina. Lo de los precios cuidados parece ir hacia un fin, parece estar por lo menos todo eso marcado, en lo que ha sido una experiencia más para sumar a ese ya famoso libro de Eamon Butler con 4.000 años de controles de precios, ya un poco más desde que lo publicó la primera vez, y la Argentina que le ha seguido agregando capítulos, ¿no? Para que se pueda corroborar la realidad de cómo no funcionan y cómo terminan generando en el fondo escasez y lo contrario de aquello que supuestamente se está buscando. Lo decías vos recién. Sí, en teoría tenemos ahora un precio excelente para el combustible. En teoría, porque después en la práctica no hay combustible o no hay combustible a ese precio, sino mucho más alto que el señalado y que el sugerido. Lo mismo, quizá Manuel, con el otro punto que probablemente en la Argentina sea de los efectos prácticos de este decreto los que más se va a analizar en las próximas semanas y que tiene que ver con la ley de alquileres, ¿sí? Que ha sido quizá uno de los más grandes problemas en la Argentina del último tiempo, con lo que políticamente y mediáticamente se conoció como el efecto Lipovetsky. ¿Sí? Lipovetsky, que era un legislador del PRO, que fue el que propició esta terrible reforma de la ley de alquileres tan negativa y tan nociva que terminó perjudicando tanto a los locadores como a los locatarios, es decir, tanto a los propietarios como a los inquilinos, ninguno contento, ¿sí? Porque unos no lograban recuperar la inversión y para los otros simplemente los precios seguían siendo demasiado altos por cómo funciona el mercado argentino, es decir, no pudiendo encontrar los inquilinos un lugar donde vivir y no pudiendo los propietarios encontrar un negocio que fuera rentable para sus inmuebles. Bueno, eso lo ha derogado Javier Milei también en este decreto, y ha permitido lo que en la realidad ya sucede, que es que se pueda pactar para los contratos de alquiler y para los contratos de cualquier tipo en el ámbito privado, en cualquier moneda, Manuel, que parecerá a lo mejor una cuestión no demasiado llamativa para el mercado europeo, acostumbrado obviamente a hacer sus negocios con el euro, pero en la Argentina, con una moneda tan débil, tan depreciada como el peso argentino, la práctica comercial ya había señalado desde hace mucho tiempo que se pensaba y se hacía en dólares. Es tan extensivo esto que la canciller Diana Mondino dijo, hasta en Bitcoin se puede pactar si quieren, o sea, una expansión total y una libertad total al momento de contratar en qué moneda hacerlo, ¿no? Pero esto es muy importante, Garrett, y porque además en España estamos sufriendo un problema muy grave con el mercado del alquiler,
Básicamente porque no hay mercado. Es decir, esta es la clave. El gobierno ha intervenido el sector del alquiler, el sector de la vivienda de forma drástica, hasta el punto de que, por ejemplo, te pongo algunos ejemplos de la normativa actual. Hay fijación de precios, los precios no pueden subir lo que determinen, lo que acuerden libremente propietario e inquilino, sino que la revalorización anual de los contratos de alquiler está limitada al 3%. Además, en aquellas zonas que se consideren tensionadas, básicamente el centro de las grandes ciudades, pueden requerir la congelación de precios, la congelación de alquileres, una intervención todavía más drástica en el precio del alquiler. Se ha aprobado la renovación automática de los contratos, se prohíbe o dificulta el desahucio, el desalojo de inquilinos morosos, y ya no te digo ocupas, delincuentes que ocupan ilegalmente tu casa. Bueno, y esto se ha traducido en un desplome de la oferta de la vivienda en alquiler, agravando como consecuencia la escasez de pisos y, por lo tanto, pues encareciendo el precio y habiendo graves problemas para encontrar pisos de alquiler. Esto es parecido a lo que ha sucedido en Argentina, porque yo, por lo que he visto en el decreto de Milei, lo que viene a hacer, aparte de permitir pagar el alquiler en la moneda que libremente acuerden el propietario y el inquilino, sino que además liberaliza el alquiler. Es decir, establece que las condiciones del contrato de alquiler serán las que libremente contrato, etc, etc. Es decir, ¿hasta qué punto estaba intervenido el mercado del alquiler en Argentina? Bueno, Manuel, eso que decís y que describías de España, en muchos sentidos me parece que si le cambiamos algunas circunstancias y algunos accidentes, no distaría demasiado de las problemáticas que vive la Argentina. Con discusiones que no sé si se han dado en España, pero que se han dado en Argentina y que por suerte algunas no han avanzado, que hasta en algunas provincias se ha pensado en crear un impuesto a lo que llaman la vivienda ociosa, ¿sí? Una suerte de castigo para... Aquí sucede lo mismo. Aquí Bueno, sucede lo mismo. por suerte El eso, impuesto a las viviendas vacías. por suerte eso no ha avanzado en la Argentina, pero se ha llegado a ese punto de discusión. Y lo sorprendente es que la Argentina no haya aprendido de quizá el ejemplo de crisis de déficit habitacional y de alquileres más grande que tuvo, que fue durante el segundo mandato peronista, cuando Perón, en su famosa ley ómnibus, que fue una ley gigantesca con un montón de temas dentro, incluso fue la ley con la que se terminó peleando con la iglesia porque permitía la conversión de la separación en divorcio y otros temas, en esa ley se congelaron los alquileres en la Argentina de la década del 50, como decías vos, que se ha planteado o se ha hecho en algunos lados en España. Cuando se congelaron los alquileres en la Argentina, a ver, no es un spoiler demasiado grande porque ya se imagina cualquiera que entienda algo de economía lo que termina produciendo, se produjo tal mercado clandestino en la Argentina en ese momento. Esto se estudia en cualquier facultad de Derecho, cuando se estudia el contrato de locación, esto lo explican, ¿no? Se produjo tal mercado clandestino, tal mercado paralelo, que lo que terminaban sucediendo era que el que quería alquilar, como nadie quería alquilar a un precio congelado, por lógica, lo que terminaban haciendo era que el precio real que se terminaba pagando era mucho más alto que aquel que se había marcado como el precio congelado máximo, y además se hacía mediante una simulación de un contrato. En vez de firmar un contrato de locación, un contrato de alquiler, se firmaba un comodato, ¿sí? Que es un préstamo gratuito, y se pedía el pago de la totalidad del alquiler todo junto. Es decir, al inquilino lo habían puesto en una situación muchísimo peor que antes de congelar el precio. No solo tenía que pagar un precio más alto igualmente, sino que por los riesgos y las dificultades inherentes a ese vínculo jurídico que se estaba formando, tenía que pagar más y todo junto. Es decir, le complicaban la vida, y esto ya había pasado en los 50 en Argentina. Acá Milei lo que hace, porque es un entramado muy complicado, es primero derogar la última modificación, que fue la permodificación, que fue esa que puso, como vos marcabas en el caso español, límites a cómo se actualiza, límites a los plazos, que marcaba los porcentajes, los índices que había que seguir, las reglas, los fondos, los seguros y demás. Todo eso lo deroga y lo retrotrae a la normativa del actual Código Civil y Comercial de la Nación, que no es perfecto, porque no era perfecto ya en origen, pero que es mejor que la situación actual.
Lo que pasa, Manuel, y acá ya nos metemos en una cuestión más de fondo, el problema de la Argentina no es tanto en ese punto lo jurídico, que sí lo era con esta norma mal armada, sino lo económico. Es decir, corrigiendo las variables económicas que todavía la Argentina tiene que corregir, lo jurídico va a terminar acompañando en ese mercado inmobiliario que hoy está tan económicas que todavía la Argentina tiene que corregir, lo jurídico va a terminar acompañando en ese mercado inmobiliario que hoy está tan complejizado, ¿no? Desde luego, por desgracia, en el tema del alquiler veo muchas semejanzas con la problemática que estamos sufriendo aquí. Además, es curiosa cuál es la reacción de la izquierda, ¿no? Aquí la extrema izquierda lleva gobernando, va camino de los 5 años y el precio del alquiler no ha dejado de subir y la escasez no ha dejado de agravarse. Entonces, ¿cómo reacciona la izquierda? Esto es una vergüenza, esto es como si no estuvieran gobernando ellos, ¿no? Esto es una vergüenza, la culpa de los especuladores, de los propietarios. Hay que intervenir más, pero si el problema es que ustedes están interviniendo desde hace 5 años y eso es lo que ha causado la problemática, la solución, según ellos, es intervenir más. ¿Y cuántos de esos políticos, además, Manuel, quizás sean grandes propietarios, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Y algunos de sus voceros son grandísimos propietarios. Así que efectivamente hay luego una enorme, enorme hipocresía. Vamos acabando, Sí. Garrett. Simplemente comentar para que nuestros simpatizantes y seguidores lo sepan, no solo está intervenido, bueno, hemos tratado casos paradigmáticos, el tema del alquiler, el tema de las góndolas, el tema de los sindicatos, bueno, los precios cuidados, o sea, intervención por todos lados, pero es que aparte en Argentina hay también límites al libre comercio. Tanto los importadores como los exportadores tenían que pedir permiso al gobierno para poder importar y para poder exportar. Es decir, tenías que pedir un permiso para poder comprar Un permiso, productos. ¿eh? Un permiso, entiéndenos, un permiso para poder comprar y para poder exportar. Y además en Argentina, bueno, esto se ha derogado, se acabó lo de, se prohíbe prohibir exportaciones e importaciones. Creo que ha sido la frase que ha utilizado Milei, es decir, libre comercio, se importará y se exportará libremente como cualquier país normal, lógico y rico y desarrollado. Y también se liberaliza la compra de dólares. Esto es muy importante, el dólar blue, que es el dólar en el mercado informal. Si te pillaban comprando dólares en el mercado negro, por así decir, te podía caer una sanción. Esto también se ha derogado. Simplemente para poner algunos ejemplos del intervencionismo atroz que sufre o que sufría Argentina. Pero me gustaría acabar con dos casos para que nos puedas explicar brevemente. El tema de los cielos abiertos, que yo creo que aquí en España es algo incomprensible. ¿Qué es esto de los cielos abiertos? Los cielos abiertos, Manuel, es muy interesante. A ver, uno a la distancia ha tomado quizá una dimensión más clara de aquello que el presidente Macri hizo bien e hizo mal durante su gestión, ¿no? Toda esta discusión que uno tuvo sobre el shock, sobre el gradualismo, sobre la apertura al mundo, sobre el manejo o el desmanejo de la economía, lo que provocó o no provocó el retorno del kirchnerismo, pero sí hubo una política durante ese gobierno, durante el mandato de Macri, que la llevó adelante el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que se conoció mediáticamente y públicamente en la Argentina como la política de cielos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Argentina tiene, desde que se la quitó a Iberia, aerolíneas argentinas, ¿no? Que es su aerolínea, que es la aerolínea de bandera, que es la aerolínea estatal y que es una aerolínea además que genera pérdidas millonarias todos los días, ¿no? Bueno, esa aerolínea de bandera, esa aerolínea pública, con la excusa siempre que dio el kirchnerismo de no, Argentina tiene que tener su aerolínea de bandera porque es una cuestión de soberanía, porque es una cuestión de poder cubrir aquellas rutas que el sector privado y las aerolíneas privadas no querrían cubrir para poder conectar dentro de la Argentina los distintos puntos, que es algo que nunca se dio en la práctica, ¿no? Fue generando un montón de distorsiones, ¿no? Esas distorsiones trató de corregirlas el gobierno de Macri, permitiendo la libre competencia
en los cielos en la Argentina y la entrada de lo que se conoce ya ahí mundialmente como las low cost, las aerolíneas de bajo coste, que antes del mandato 2015-2019 de Macri no tenían permitido volar en la Argentina. Durante ese periodo vinieron un montón de aerolíneas, no hace falta decir los nombres, cualquiera las puede googlear y las puede encontrar, que generaban por la competencia en los precios que fuera más barato volar que ir en tren o tomar un bus o incluso a lo mejor gastar en combustible para el auto en algún tramo, en algún momento. Mucha gente viajó por primera vez durante el mandato de Macri en avión. Eso, apenas Macri dejó el poder, el kirchnerismo lo volvió a prohibir, ¿sí? Lo volvió a prohibir y además se fue complicando con la pandemia. Durante la pandemia, como Argentina se cerró al mundo y no permitió ni vuelos emisivos ni receptivos, un montón de aerolíneas dijeron no volamos más en la Argentina y se fueron. Y muchas de ellas ni siquiera volvieron después a la Argentina una vez que se terminó la pandemia. Milei quiere volver a generar esa Argentina conectada con los aviones, esa Argentina en la que haya competencia de precios para permitir que más gente pueda volar y utilizar ese medio de transporte. Por eso es que vuelve la idea de los cielos abiertos con esa imagen de acá pueden volar todos, no solamente aerolíneas argentinas. Es tremendo porque efectivamente esto de la política de cielos abiertos lo que viene a señalar es establecer competencia en el mercado de los viajes, de los vuelos, básicamente. Es decir, que vengan empresas tanto nacionales o internacionales y que vuelan y que vuelen libremente sin necesidad de que ejerza única y exclusivamente el monopolio la compañía estatal Aerolíneas Argentinas, que como bien has dicho, es una compañía que, como todas las empresas públicas, pierden dinero a chorros, porque no son gestionadas en base a criterios empresariales de rentabilidad para ofrecer el mejor servicio al mejor precio a los clientes, sino que son gestionadas única y exclusivamente por criterios políticos. Manuel, esta semana un amigo, es historia verídica, viajaba en un vuelo de aerolíneas, iban 10 personas en el vuelo, era un vuelo breve, y había 14 azafatas, 14 sobrecargos, Claro, más pero pasajeros. Pero porque eso beneficia mucho, pues, o sea, son empresas cuyo interés es político, entonces esto es fácil de entender, ¿no? Es una cuestión de puros incentivos. El responsable político de la aerolínea no quiere líos con los sindicatos o está conchavado con los sindicatos, por lo tanto, al final, y como al final el dinero no procede y ni los beneficios de la venta de billetes, sino que procede del presupuesto público, del conjunto de los contribuyentes, eso permite alimentar redes clientelares a nivel sindical, a nivel de trabajadores, a nivel de gestores. Y lo último que importa es de dónde viene el dinero, si genera o no genera beneficios, porque su supervivencia no depende de atender bien al público. Y por lo tanto, pues depende del maná público. De ahí precisamente que casi todas las empresas públicas sean absolutamente deficitarias y además ofrezcan un mal servicio. Y además me parece muy sintomático porque esto da buena cuenta de la naturaleza del Estado argentino, que es un Estado profundamente proteccionista y profundamente mercantilista. Es decir, es un Estado que regula y hace leyes para eliminar la competencia y favorecer en el caso empresarial, a determinadas empresas, a determinados sectores, a determinados gremios, y a su vez eso, si está fuertemente regulado y tú impides la entrada de competidores en un determinado sector, en un determinado mercado, también el incentivo es enorme para que se produzcan corrupciones de todo tipo. Es decir, se pagan a los políticos, se corrompen a los políticos para mantener esas barreras de entrada y beneficiar a determinadas empresas. Esto es muy tradicional en el ámbito de las empresas. Mucha gente no lo sabe. Cualquier empresa, su gran objetivo es acabar con la competencia. Eso lo puede hacer de dos formas, básicamente. Haciendo el mejor, por las reglas del mercado, que significa ofrezco el mejor servicio al mejor precio y me hago con el mercado porque soy el mejor, casi nadie puede competir conmigo y por lo tanto tengo una posición dominante, pero bajo reglas del mercado. Es dominante porque nosotros, los consumidores, le hemos otorgado el dominio. Compramos su producto porque es el mejor.
es el que mejor atiende nuestras necesidades. Por eso le hemos hecho una empresa grande que gana mucho dinero y que se ha hecho con el mercado. Eso es con criterios de mercado, donde la empresa atiende a nuestro interés. Y la otra forma de cargarse la competencia y garantizarse unos pingües beneficios es valiéndose del poder político, estableciendo barreras comerciales o barreras de carácter legislativo, de carácter jurídico, para evitar que entren determinadas empresas en determinados sectores. Y así es como se generan monopolios políticos. Pero ahí, a lo único que le importa a la empresa no es atender bien a los clientes, atender bien al mercado, sino tener contento al político que en última instancia ha permitido ese nicho absolutamente monopolístico u oligopolístico, ¿no? Es decir, son los amigos de los políticos y atienden única y exclusivamente a esos intereses políticos para mantener su privilegio. Son dos formas absolutamente contrarias de ver la realidad. Muy bien, Garrett, para terminar, y a modo de anécdota y por ponerle un toque mínimamente humorístico, aunque no lo tiene, esto todo es una tragedia absoluta, pero también el decreto de Milei incluye algo relacionado con el tema de los clubes de fútbol. Permite que sean sociedades anónimas, es decir, que se conviertan en empresas, algo que es muy típico en el fútbol europeo, es el modelo inglés. ¿Qué pasa en Argentina? ¿No se pueden convertir en sociedades anónimas tampoco? No se pueden, Manuel, todavía. Ha sido una discusión que ya lleva varios años. En la Argentina son asociaciones civiles, ¿no? Esa es la tipología que utilizan y que han generado siempre muchas suspicacias sobre el manejo de los fondos, sobre el tema de las elecciones de las autoridades, sobre las vinculaciones incluso con el poder, apareciendo cada tanto, como pasó hace poco con un club de la ciudad de Rosario que ganó una competición y que su presidente le agradeció a Sergio Massa, ¿sí? El ex ministro de Economía, y al presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, por haberlo ayudado cuando económicamente el club estaba casi para concurso de acreedores y para irse a la quiebra. Milei lo que ha propuesto, que era lo que también en su momento había propuesto Mauricio Macri, que Macri con el pasado en Boca Juniors conoce mucho del ambiente futbolístico, era la posibilidad de que si quieren convertirse en sociedades anónimas deportivas, pueden hacerlo, es decir, no es una conversión forzosa, no es que de repente va a desaparecer el esquema actual, pero Milei les dice, a ver, el Manchester City es una sociedad anónima, ¿sí? El Manchester City tiene su dueño, ha tenido sus inversiones, ha ganado un montón de títulos y de competiciones. ¿Por qué no le voy a dar la posibilidad, dice Milei, a los clubes argentinos, si quieren parecerse un poco al Manchester City o cualquiera de todos esos clubes europeos que han obtenido fondos para poder comprar mejores jugadores, para poder competir mejor, para poder ganar entonces más estrellas y más competiciones? Y eso es lo que agregó también en este DNU. Se discute, Manuel, ahí si había necesidad de urgencia para hacerlo por decreto, si esto va a terminar teniendo un efecto, pero ha sido un gran debate y fue una de las perlitas, ¿no?, de este decreto de Milei. Hombre, yo creo que viene a ejemplificar muy bien el profundo intervencionismo al que está sometido el pueblo argentino. Es decir, básicamente el poder político te dicta cómo tienes que consumir, qué tipo de productos tienes que comprar, cómo colocar hasta los productos en las estanterías, el precio de los mismos, te fija los contratos privados en el ámbito de los alquileres. Es decir, ese es el enorme poder que tiene, que todavía tiene el Estado argentino sobre el conjunto de la población, y eso es a lo que ha venido Milei a acabar con ello, es decir, a quitarle ese tipo de privilegios a la casta política, sindical, empresarial, de subsidios, etcétera, y no solo quitarle ese tipo de privilegios a la casta, sino quitarle también el poder al Estado para devolvérselo al pueblo, para devolvérselo a la sociedad, a los individuos, para que los individuos puedan decidir libremente qué es lo mejor para ellos y puedan vivir en libertad, trabajar en libertad, emprender en libertad. Esta es la diferencia, una de las grandes diferencias entre el mercado y el Estado, entre el liberalismo y el estatismo. Garrett Edwards, un auténtico placer tenerte en nuestro canal. Os recuerdo, director de investigaciones jurídicas
de la Fundación Libertad, una de las fundaciones liberales más importantes de Argentina y de toda Hispanoamérica. Un auténtico placer. Volveremos a contar contigo para para futuros programas, para que nos puedas ayudar a entender lo que está sucediendo en Argentina de primera mano y las medidas que están por llegar, porque lo recuerdo, Milei, después de haber aprobado este decreto, ha dicho, espérense, que vienen muchos más. O sea que los esperamos con emoción con mucha esperanza para el pueblo argentino. Un enorme placer. Garrett, muchas gracias por tu tiempo, por atendernos y a todos vosotros. Recordad, si queréis defender vuestra libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Un auténtico placer, Garrett. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Manuel. Muchas gracias por la invitación.